Bienvenidos a este canal de terror. Acomódense, apaguen la luz y prepárense, porque lo que están a punto de escuchar podría pasarle a cualquiera. Nunca pensé que mi vida terminaría convertida en un relato de terror que hoy me atrevo a confesar. Cuando digo terminaría no me refiero a que haya muerto. Al menos no en el sentido literal. Me refiero a que aquella vida que conocía, con rutinas, cansancio, ilusiones rotas y la constante lucha por sobrevivir, ya no existe. Desde aquella época en que trabajaba de noche, algo me arrancó lo poco de paz que aún me quedaba. Lo que voy a contarles no es un rumor, no es un invento, y ojalá fuera una exageración. Es lo que vi, lo que viví, lo que me marcó hasta dejarme cicatrices invisibles que aún sangran en silencio. Todo comenzó con una mujer a la que todas conocíamos como Doña Elena. Ella decía llamarse así, aunque no sé si ese era su verdadero nombre. En nuestro ambiente los nombres suelen ser más caras, pero en su caso era distinto. No parecía esconderse de nada, sino más bien desafiar a cualquiera a cuestionar quién era. Las chicas del barrio la llamaban la dama, no porque tuviera la elegancia de una señora adinerada, sino porque había algo en su porte que imponía respeto. Su manera de caminar, de mirar, de sonreír apenas con las comisuras de los labios, te hacía sentir que estabas frente a alguien que sabía más de lo que dejaba ver. Yo la observaba desde lejos las primeras veces. Tenía un aire extraño, una presencia que no encajaba con el resto de nosotras. Mientras otras chicas buscaban llamar la atención con colores llamativos, gritos y risas, ella siempre vestía de negro. Vestidos largos, ajustados, con telas que parecían sacadas de un guardarropa antiguo. Y sin embargo siempre resultaba magnética. Los clientes la miraban con la misma mezcla de fascinación y miedo con la que uno observa un incendio, sabiendo que es peligroso pero sin poder apartar los ojos. Lo más inquietante era su rostro. Nadie sabía cuántos años tenía en realidad. Algunas juraban que pasaba de los 60, otras decían que no podía tener más de 40. Lo cierto es que su piel era demasiado tersa para alguien de su edad aparente. Sus labios siempre pintados de un rojo profundo. Y sobre todo esos ojos grises, que no eran opacos ni cansados como los de una anciana, sino intensos, vivos, penetrantes. Eran ojos que parecían leer lo que había dentro de ti, como si desnudaran pensamientos que jamás habías compartido. Yo intentaba mantenerme al margen. En la calle todas sabemos que hay personas con las que conviene no meterse, y ella era una de ellas. Algunas chicas la evitaban por miedo, otras la buscaban como si fuera una especie de maestra o protectora. Decían que quien se ganaba su simpatía podía conseguir clientes generosos, favores inesperados, suerte en la vida. Pero también corrían rumores de que había chicas que desaparecieron después de pasar demasiado tiempo con ella. Rumores que yo prefería ignorar, aunque se me quedaban grabados como clavos en la mente. Recuerdo la primera vez que me habló. Yo estaba fumando un cigarro a las afueras de un bar mugriento, tratando de matar el tiempo antes de que cayera algún cliente. Ella se acercó con esa calma suya, como quien flota más que camina. Se paró a mi lado sin pedir permiso y encendió un cigarrillo con un encendedor dorado que brillaba más que las luces del lugar. «Tú eres distinta», me dijo de repente como si me conociera de toda la vida. Me quedé en silencio, sin saber si responder o reírme. Distinta era una palabra rara en un lugar donde todas éramos, en esencia lo mismo, carne barata a la venta en la madrugada. «Tienes una luz», continuó exhalando el humo lentamente, «pero también una sombra que te sigue». Lo dijo con tal seguridad que me recorrió un escalofrío. Fingí reírme como si me pareciera graciosa su ocurrencia, pero por dentro estaba inquieta. Sus ojos grises no se apartaban de los míos, y sentí la necesidad de mirar hacia otro lado, como cuando alguien te desnuda con la mirada y no puedes soportarlo. Ese fue el comienzo. Desde entonces cada vez que coincidíamos ella se acercaba. Nunca buscaba conversación banal, nunca preguntaba por clientes, por dinero o por cosas superficiales. Siempre me hablaba de temas raros, oscuros, casi prohibidos, cosas que parecían salidas de un libro de ocultismo. Una noche, mientras la lluvia nos obligaba a refugiarnos bajo un techo improvisado, se inclinó hacia mí y me dijo algo que jamás olvidaré. «Desde joven, un ángel me visita, no como los pintan en las iglesias, no con alas blancas ni trompetas. Es un ángel verdadero, uno caído en desgracia, y me eligió como su esposa». Se me escapó una carcajada nerviosa. Pensé que estaba loca o borracha, pero su expresión era demasiado seria. Me miraba con esos ojos grises fijos, sin parpadear, como si buscara clavar esa revelación dentro de mí. «¿Un ángel?», pregunté,
más por curiosidad que por creerle. Un ángel verdadero, repitió, y sonrió con una calma inquietante. Él me prometió poder, juventud eterna, y a cambio solo pide lo que cualquier esposo pide, fidelidad y ofrendas. Me estremecí al escuchar esa palabra ofrendas. No quise preguntar qué significaba exactamente, pero lo intuí. La forma en que lo decía, con esa sonrisa ladeada, me hizo entender que no hablaba de flores ni de rezos. Con el tiempo empecé a notar que lo que decía coincidía con cosas extrañas que pasaban alrededor. Clientes que desaparecían después de estar con ella. Compañeras que juraban haberla visto rejuvenecer de un día para otro. Otras que aseguraban que en la sombra de doña Elena había alas aunque en su cuerpo no se veía nada. Yo me repetía que eran chismes, exageraciones. Pero una parte de mí sabía que había algo más. Lo confirmé aquella noche, la primera vez que vi algo con mis propios ojos. Eran casi las 3 de la madrugada, y yo esperaba en una esquina solitaria. La vi a lo lejos caminando hacia un callejón junto a un hombre alto corpulento. Los vi desaparecer entre las sombras, pero lo raro fue lo que ocurrió después. Una a una, las luces del callejón se apagaron como si alguien soplara sobre ellas. La curiosidad pudo más que el miedo y me acerqué despacio. El aire olía a hierro, un olor metálico que me recordó a la sangre. Escuché un murmullo extraño, como un rezo en un idioma que no entendía, gutural, grave, vibrante. Me escondí detrás de un contenedor de basura, tratando de asomar apenas. Lo que vi me dejó sin aliento. Doña Elena estaba en medio del callejón, pero no era la misma. Su cuerpo parecía encorvado, y de su espalda surgían sombras que se abrían como alas. El hombre que la acompañaba no gemía de placer, sino de dolor. Se retorcía como si algo le estuviera arrancando la vida. Un escalofrío me paralizó. Retrocedí sin querer y pateé una lata vacía. El ruido rebotó en las paredes y en ese instante ella giró la cabeza hacia mí. No como una persona normal. Su cuello se estiró de forma antinatural como si los huesos se hubieran vuelto de goma. Sus ojos grises brillaban en la oscuridad y me encontraron al instante. Y entonces sonrió, no con una sonrisa humana sino con una boca llena de dientes demasiado afilados. El terror me dio fuerzas. Corrí sin mirar atrás, sintiendo que las sombras me perseguían. Juré que nunca más me cruzaría con ella. Pero dentro de mí sabía que esa había sido apenas la primera vez que había visto su verdadera forma. Durante semanas me repetí que lo que había visto en aquel callejón no podía ser real. Que seguramente estaba cansada, que el humo de los bares, el alcohol barato y las horas interminables me habían jugado una mala pasada. Pero la verdad era otra. No podía dejar de pensar en esos ojos grises que me habían encontrado en la oscuridad, ni en esa sonrisa llena de dientes afilados que no pertenecían a un rostro humano. Cada vez que cerraba los míos, volvía a ver esa escena, como si estuviera tatuada en mi memoria. Intentaba seguir trabajando como si nada. La rutina no me daba tregua, clientes que iban y venían, cuentas que pagar, hambre que no espera. Pero incluso en medio de lo cotidiano, había algo diferente. El aire de la ciudad me parecía más denso, como si se hubiera impregnado de un olor metálico que solo yo podía sentir. El murmullo de las calles, el ruido de los autos, los pasos en la madrugada, todo sonaba distorsionado, como si viviera atrapada en un sueño del que no podía despertar. Doña Elena no tardó en volver a aparecerse frente a mí. Una noche, mientras compartíamos espacio en la acera con otras chicas, se paró a mi lado y me ofreció un cigarro. Lo rechacé, pero ella insistió. No me miraba directamente. Parecía observar algo que estaba detrás de mí, como si viera cosas que los demás no podían. No deberías tener miedo, dijo con esa voz ronca que se sentía más como un susurro dentro de la cabeza que como un sonido en los oídos. Él también podría elegirte. No supe qué responder. Me limité a dar un paso atrás, pero su sonrisa se ensanchó como si disfrutara de mi incomodidad. Esa frase me persiguió durante días. ¿Qué significaba exactamente? ¿Que yo podría ser la próxima? ¿Que ese ángel me había puesto los ojos encima? Las noches siguientes fueron peores. Empecé a soñar con un murmullo que repetía mi nombre, una y otra vez, hasta volverse un rugido. En esos sueños veía una sombra con alas desplegadas que se acercaba a mi cama, y cuando despertaba, la ventana estaba abierta de par en par aunque la hubiera cerrado con seguro. El frío de la madrugada me calaba hasta los huesos, y siempre, había un olor a incienso quemado mezclado con sangre. No fui la única en notarlo. Un cliente, borracho, me confesó una madrugada que había estado con doña Elena en un cuarto extraño. Me dijo que las paredes estaban cubiertas de símbolos rojos y que había velas negras en cada esquina. Lo que más lo había asustado era que mientras estaba con ella,
Vio cómo su rostro cambiaba, primero arrugado, viejo, cansado, luego joven, terso, hermoso. Juraba que la había visto rejuvenecer frente a sus ojos. Yo no quise creerle, pero su mirada perdida y el temblor de sus manos me hicieron entender que no estaba inventando nada. Un par de días después me pasó algo que terminó de romper mi incredulidad. Acababa de atender a un cliente en un hotel barato. Cuando entré al baño para lavarme las manos, el espejo estaba completamente empañado, aunque no había ducha encendida. Me acerqué, limpié un poco con la palma de mi mano, y allí estaba escrito algo, con letras torcidas como si alguien lo hubiera trazado desde el otro lado del vidrio. Él te eligió. El aire estaba impregnado de un olor a hierro, como si la habitación entera estuviera manchada de sangre invisible. Sentí un mareo tan fuerte que tuve que salir corriendo, dejando al cliente gritando detrás de mí porque ni siquiera le cobré. Esa noche supe que ya no se trataba solo de doña Elena. Había algo más, algo que me observaba directamente. No tardé en volver a cruzármela. Esa vez estaba parada en la esquina opuesta con un vestido rojo tan brillante que parecía absorber la luz de los faroles. Los autos frenaban solo para mirarla, pero ella no les prestaba atención. Se quedó quieta, erguida como si estuviera esperándome a mí. Cuando pasé cerca sin mover los labios, escuché claramente en mi cabeza su voz. Él quiere verte. Me congelé en seco. No sabía si correr, si enfrentarla, si hacerme la sorda. Antes de poder reaccionar me tomó del brazo. Su fuerza era inhumana, impropia de su cuerpo delgado. Sus uñas se hundieron en mi piel como garras. No pelees, me dijo, mirándome con esos ojos grises que parecían pozos sin fondo. Será más fácil si aceptas. Me solté con un tirón desesperado y crucé la calle a toda prisa. Juraría que detrás de mí escuché un aleteo húmedo pesado como el batir de alas gigantes cortando el aire. Esa noche al llegar a casa tuve una visión. No sé si fue un sueño o algo real, pero aún puedo sentirlo. Estaba acostada tratando de conciliar el sueño, cuando vi en la esquina de mi cuarto una figura oscura. Me levanté, encendí la luz, y allí estaba. Un hombre altísimo, de piel grisácea, con ojos que ardían como brasas y alas negras que se extendían hasta llenar la habitación. No hablaba, pero su voz se incrustó en mis huesos. «Serás mía». El miedo me paralizó. Sentí un peso en el pecho como si me aplastara desde dentro. Intenté gritar pero no salió ningún sonido. Y cuando logré parpadear, ya no estaba. Quise convencerme de que había sido una pesadilla, hasta que vi la ventana. Tenía 3 marcas profundas como de garras, que no estaban allí la noche anterior. Al día siguiente me armé de valor y fui a enfrentarla. La encontré en la esquina, fumando con calma como si nada pudiera tocarla. La confronté con rabia, con miedo, con desesperación. Le pregunté qué quería de mí. Ella me miró como si ya supiera la pregunta y me respondió con esa tranquilidad perturbadora. «No es lo que yo quiera. Es lo que él ya decidió». «¿Por qué yo?», pregunté, sintiendo que la voz se me quebraba. Ella sonrió, pintando sus labios con ese rojo oscuro que parecía manchado de sangre. «Porque tienes lo que yo ya no puedo darle. Juventud y obediencia». Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Quise insultarla, golpearla, escupirle la cara, pero mi cuerpo no me obedeció. Ella siguió hablando con la voz cada vez más dulce y venenosa. Cuando acepté ser su esposa, él me prometió que algún día me daría una sucesora, alguien que lo acercara más a este mundo. Y tú fuiste la elegida. No recuerdo cómo llegué a casa esa noche. Caminé como en trance, con esa frase repitiéndose en mi cabeza una y otra vez. Esa fue la advertencia que nunca quise escuchar, que mi destino ya estaba marcado desde que ella lo había decidido. Desde entonces cada día se convirtió en una tortura. Las luces de mi casa parpadeaban solas. Los espejos me devolvían imágenes que no eran las mías. A veces yo estaba quieta, pero mi reflejo sonreía. Otras veces había una sombra detrás de mí. Una sombra con alas que no existía en la habitación. El olor a incienso y sangre impregnaba mi ropa aunque no hubiera encendido nada. Una madrugada encontré en mi cama un manojo de cabellos largos y oscuros, atados con un lazo rojo. No eran míos. Era una ofrenda, una marca, una sentencia. Sentí que la piel se me erizaba, y esa noche no dormí. Y entonces una madrugada él regresó, esta vez no en sueños. Esa madrugada abrí los ojos de golpe con la certeza de que no estaba sola. El silencio era tan absoluto que podía escuchar el zumbido de la electricidad en los cables de la calle, pero dentro de la habitación había algo más. Un peso en el aire como si la oscuridad misma tuviera cuerpo. No me moví. El instinto me decía que si hacía el menor gesto algo me vería. El colchón se hundió apenas en un costado,
como si alguien invisible se hubiera sentado a mi lado. Mi respiración se volvió agitada, un jadeo que intentaba contener, pero que salía forzado, como si los pulmones no quisieran obedecerme. Entonces lo sentí, un aliento helado recorriendo mi oreja, tan frío que me dolió hasta el hueso. «Ya no puedes escapar», susurró una voz que no era voz sino un retumbar dentro de mi cabeza. Giré lentamente temblando como una niña, y lo vi. Estaba allí más real que nunca. El ángel, el mismo que había visto en sueños, pero ahora tangible, ocupando cada rincón de mi cuarto. Su figura era altísima, casi rozaba el techo. Su piel gris parecía húmeda, como carne recién expuesta al aire. Sus ojos eran dos carbones encendidos que no parpadeaban. Las alas negras se desplegaron, golpeando el aire, y con cada batir el olor a azufre y a incienso quemado me quemaba la garganta. Intenté gritar pero no pude. Mis manos estaban clavadas al colchón por una fuerza invisible, y mis pies no respondían. Sentía mi corazón golpear tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Él inclinó el rostro hacia mí y me acarició con una mano larga y huesuda, dedos fríos que quemaban la piel. Esa sonrisa afilada fue lo último que vi antes de que todo se oscureciera. Cuando abrí los ojos ya no estaba en mi cuarto. Estaba en un lugar que no reconocí al principio. Un sótano, húmedo, iluminado por velas negras dispuestas en círculo. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que parecían escritos con sangre fresca. Algunos aún goteaban. El aire era tan denso que costaba respirar, y cada inhalación me llenaba de un olor a hierro, a carne cruda, a podredumbre. En el centro, rodeada de aquellas luces, estaba doña Elena. Pero ya no era la mujer que conocía. Su rostro había rejuvenecido, su piel tersa casi resplandeciente, como la de una adolescente. Pero en sus ojos había algo imposible de ocultar, un vacío oscuro que se tragaba todo lo humano. Me sonrió con ternura, como si yo fuera su hija. «No llores», me dijo suavemente acercándose. «Esto es un honor». Yo trataba de hablar, pero mi voz no salía. Mis piernas estaban rígidas, clavadas al suelo. El ángel apareció detrás de ella, más imponente que nunca, desplegando sus alas que rozaban las paredes. El fuego de las velas se agitaba como si respiraran al compás de su presencia. En el suelo un hombre yacía convulsionando. Reconocí su rostro, lo había visto entrar con doña Elena semanas atrás. Sus ojos estaban en blanco, su boca abierta, y de ella salía un humo oscuro que se enroscaba en el aire como un hilo de serpientes. El ángel lo absorbía con calma, como quien bebe de un manantial. El olor era insoportable, un hedor que me revolvía las entrañas. Doña Elena comenzó a cantar. No era un canto humano, sino un murmullo gutural, un idioma que no entendía, y que vibraba en las paredes como si fueran de metal. El suelo empezó a iluminarse con los símbolos, que resplandecían en un rojo vivo. Tuve la sensación de que todo el sótano respiraba, como si las paredes latieran como un corazón. El ángel levantó la mirada y me vio. No necesitó hablar. Su mirada me atravesó, y dentro de mi cabeza escuché una frase que me desgarró por dentro. «Serás mi esposa». Mis rodillas se doblaron y caí al suelo. Lloraba, temblaba, quería gritar, pero no podía. Doña Elena se acercó despacio, se arrodilló frente a mí y me sostuvo el rostro entre sus manos frías. Sus ojos brillaban como espejos grises y su voz era un veneno dulce. «Yo ya cumplí mi papel. Ahora es tu turno. Él quiere sangre nueva, una sucesora. Yo le entregué todo lo que pude, y él me lo devolvió con vida eterna. Pero ahora te toca a ti». La sala empezó a girar. Sentí que el calor me sofocaba, que me ahogaba en un fuego invisible. El ángel abrió sus alas y el círculo de velas creció, las llamas se elevaron como columnas que casi tocaban el techo. Su figura era la mezcla imposible de belleza y monstruo, un rostro que podría enamorar y al mismo tiempo arrancar la cordura. El hombre en el suelo soltó un último aliento. Vi cómo sus venas se ennegrecían, cómo su piel se arrugaba hasta convertirse en polvo. Su cuerpo se quebró en cenizas, como si hubiera sido devorado desde dentro. En cambio, doña Elena brillaba, su rostro resplandecía de juventud, su cuerpo vibraba de placer. Ella se giró hacia mí, con los labios rojos curvados en una sonrisa triunfante. «¿Lo ves?», dijo. «Así es como él me alimenta, como me mantiene viva. Y ahora tú serás como yo». El ángel avanzó hacia mí. Cada paso hacía retumbar el suelo. El aire se volvió insoportable, denso, caliente. Su sombra se extendió hasta cubrirme por completo. Mi corazón latía tan fuerte que sentí que iba a estallar. Y en ese instante supe que ya no había marcha atrás. El ángel avanzaba hacia mí con una lentitud insoportable,
como si disfrutara cada segundo de mi miedo. Sus alas negras se agitaban con un sonido húmedo, como cuero desgarrándose, y cada movimiento levantaba ráfagas de aire caliente que me quemaban la piel. Yo quería correr, gritar, arrancarme de esa prisión invisible que me sujetaba al suelo, pero era inútil. Estaba atrapada, como un insecto en la tela de una araña. Doña Elena se levantó con una gracia imposible, rejuvenecida, hermosa y monstruosa a la vez. Sus labios rojos parecían manchados con vino o con sangre fresca, y sus ojos grises brillaban con una intensidad casi animal. Comenzó a caminar alrededor del ángel como si lo estuviera venerando, y su voz se elevó en aquel idioma gutural que vibraba en las paredes del sótano. De pronto su piel empezó a cambiar frente a mí. Primero se tensó, borrando las últimas arrugas. Luego se agrietó en algunas partes, como si algo debajo de su carne empujara para salir. Gritó, pero no de dolor, sino de éxtasis. Su columna se arqueó hasta un ángulo imposible, y de su espalda brotaron dos alas más pequeñas, membranosas, cubiertas de un brillo aceitoso. El olor que salió de su cuerpo fue nauseabundo, mezcla de azufre, carne podrida y flores marchitas. La escuché reír, y aquella risa no era humana. Era un coro de voces deformes masculinas y femeninas al mismo tiempo, saliendo de su garganta. Yo lloraba, temblaba incapaz de comprender cómo lo que alguna vez fue una mujer podía transformarse en algo tan inhumano. «Mírame bien», me dijo, con la voz deformada múltiple. «Esto es lo que significa ser su esposa. Eterna, deseada, poderosa, pero solo si aceptas». El ángel se colocó detrás de ella como un esposo posesivo que muestra a su pareja con orgullo. La abrazó por la cintura y ella gimió como si ese contacto fuera un regalo divino. Sus manos largas y huesudas se posaron sobre su vientre y pude ver cómo su abdomen se agitaba como si algo estuviera vivo dentro de ella. Sus ojos negros se clavaron en mí mientras me sonreía rejuvenecida, satisfecha. «¿Ves lo que él me ha dado?», susurró. «Juventud eterna. La carne se pudre, los huesos se quiebran, pero yo sigo viva. Y ahora tú continuarás lo que yo ya no puedo». Quise gritar que no, que jamás aceptaría, pero mis labios estaban sellados. El ángel extendió una mano hacia mí. Sentí su dedo helado rozar mi frente, y al instante un calor insoportable recorrió mi cuerpo entero. Mis huesos ardían, mi piel se agrietaba, mis venas se inflaban como si fueran a reventar. El dolor era tan intenso que me arrancó un grito ahogado. Vi mi reflejo en un trozo de vidrio que colgaba de la pared. No era yo. Mi rostro estaba distorsionado, mis ojos se volvían oscuros. Mi sonrisa se ensanchaba con dientes afilados y en mi espalda se marcaban bultos que palpitaban como si quisieran romper la carne. Doña Elena se acercó y me acarició el cabello con una ternura falsa. «No luches más», me susurró. «Nadie lucha contra él y sobrevive. Yo lo intenté una vez hace muchos años y me mostró el precio. Tú serás más sabia que yo». Las voces volvieron. Un coro de susurros llenó mi cabeza. Voces que repetían mi nombre, que me llamaban esposa, que me pedían entregar mi alma. Cada palabra era como un clavo en mi cráneo, y sentí que la cordura se me escapaba. Mis rodillas cedieron y caí al suelo. El ángel abrió sus alas con violencia, apagando varias velas, y el sótano quedó iluminado solo por la luz rojiza de los símbolos en el piso. La temperatura subió tanto que el aire me quemaba los pulmones. Sentí que me ahogaba, que me derretía desde dentro. De pronto, el ángel habló. Esta vez no en mi cabeza, sino con una voz que retumbó en las paredes y me hizo sangrar los oídos. «Tú continuarás el pacto». Ella cumplió su ciclo. «Tú llevarás mi nombre». Doña Elena gritó de alegría alzando los brazos y el ángel la envolvió con sus alas. Ella se retorció en un espasmo de placer y dolor, y su rostro cambió otra vez. Por un instante vi a la mujer anciana arrugada, cansada. Luego volvió a ser joven, más joven que nunca, con la piel resplandeciente y el cabello brillante. Yo lloraba, impotente. El ángel dio un paso hacia mí y su sombra me cubrió por completo. Su presencia me aplastaba, me hacía sentir diminuta, miserable, como un insecto. Me tocó el brazo y al instante sentí 3 líneas ardiendo en la piel, como si me marcara con garras invisibles. Miré y allí estaban 3 marcas negras, grabadas en mi carne como un tatuaje que nunca se borraría. Doña Elena me miró con lágrimas en los ojos. No eran de tristeza, sino de orgullo. «Ahora ya eres parte de nosotros», dijo suavemente. «Ahora eres esposa». Todo se oscureció. Cuando desperté estaba en mi cuarto, empapada en sudor, con las sábanas manchadas de un líquido oscuro que olía a hierro. La marca en mi brazo seguía allí, fresca, ardiente. Desde esa noche, mi vida dejó de ser mía.
Porque ahora, cada vez que me miro en el espejo, veo que mi reflejo sonríe aunque yo no lo haga. A veces incluso mueve los labios como si susurrara palabras que no alcanzo a entender. Por las noches escucho un aleteo en la ventana, y el colchón se hunde a mi lado como si alguien invisible se acostara conmigo. Sé que es él, que me reclama como suya. Después de aquella noche en la que desperté con la marca grabada en mi brazo, todo cambió. La vida cotidiana se convirtió en un espejismo que apenas lograba sostener. Caminaba por las calles de la ciudad como si nada hubiera pasado, fingiendo normalidad frente a clientes y compañeras. Pero dentro de mí sabía que algo se había roto. Era como si un velo invisible me cubriera, un manto oscuro que me separaba de los demás. Nadie parecía notarlo, pero yo lo sentía en cada respiración. Las señales comenzaron a multiplicarse. Al pasar frente a vitrinas, mi reflejo no siempre me imitaba. A veces parpadeaba cuando yo no lo hacía, o sonreía con esa sonrisa torcida que no era mía. Una noche, mientras esperaba en la esquina, me miré en el vidrio de una tienda cerrada, y vi que detrás de mí se alzaban unas alas negras. Me giré de inmediato, pero no había nada, solo el aire frío de la madrugada. El corazón me golpeaba tan fuerte que tuve que apoyarme contra la pared para no caer. Con los clientes también empecé a notar algo diferente. Algunos me miraban como si estuvieran hipnotizados, como si hubiera una fuerza más allá de mi cuerpo que los atrapaba. Otros, en cambio, se alejaban al verme, murmurando que algo en mí les daba miedo. Yo no hacía nada distinto. Era como si la marca en mi brazo irradiara una energía que los demás podían sentir, aunque no supieran explicarla. Una madrugada, mientras regresaba a casa, escuché mi nombre susurrado desde un callejón oscuro. Mi cuerpo entero se tensó. La voz no era de un hombre ni de una mujer, sino de ambos al mismo tiempo, como un eco deformado. El miedo me congeló, pero mis pies traicioneros me hicieron detenerme. Y allí estaba, el ángel, de pie bajo un farol que chisporroteaba, como si la luz se resistiera a iluminarlo. Su figura era imponente, más clara que nunca. Tenía la belleza de un dios y el horror de una bestia. Su piel gris brillaba con un resplandor húmedo. Sus ojos eran brasas que quemaban el aire, y sus alas extendidas cubrían los muros, proyectando sombras imposibles. A su lado apareció doña Elena. Pero ya no era la anciana que conocí. Su cuerpo resplandecía joven, su cabello largo caía con un brillo antinatural, y sus labios rojos sonreían con un orgullo que me heló la sangre. «Es hora», dijo ella, y su voz sonó como un campanazo fúnebre. El ángel dio un paso hacia mí. El farol se apagó al instante, y la calle quedó sumida en la penumbra. Sentí que mi corazón se detenía. No podía moverme. Su voz explotó dentro de mi cabeza. «Serás mía esta noche». Abrió la boca y de ella salió un humo negro, espeso, que se movía como un enjambre de serpientes. El humo me rodeó, se metió en mi nariz, en mis ojos, en mi garganta. Tosí, me retorcí en el suelo, sintiendo cómo cada órgano ardía por dentro. El dolor era insoportable, como si me estuvieran quemando viva desde adentro. Doña Elena reía. Esa risa múltiple deformada llenó la calle como un canto macabro. Se inclinó hacia mí, acarició mi rostro con ternura y susurró: «No te resistas, este es el regalo». Mi piel empezó a abrirse en grietas rojas. Vi mis brazos agrietarse, la sangre burbujeando como lava. Mis venas se inflamaron, negras dibujándose bajo la piel como raíces podridas. Miré mi reflejo en un charco y casi vomité del horror. Mis ojos eran completamente oscuros, mis dientes afilados, y en mi espalda dos bultos palpitaban, como si alas quisieran romper la carne para salir. Grité con todas mis fuerzas, un grito que desgarró mi garganta. En ese instante, el ángel se acercó y me tocó la frente con un dedo helado. Todo se detuvo. El dolor se apagó de golpe, pero la sensación de vacío me invadió. Supe que algo dentro de mí había muerto. Algo se había llevado consigo. Me desplomé en el suelo, jadeando. Doña Elena me miraba con lágrimas en los ojos, pero no de tristeza, sino de orgullo, como una madre que contempla a su hija crecer. El ángel sonrió, satisfecho, y se retiró unos pasos, plegando sus alas lentamente. Su sombra aún cubría todo, como si quisiera recordarme que nunca estaría sola. Cuando abrí los ojos otra vez, estaba en mi cuarto. El amanecer se filtraba por la ventana, pero no era un amanecer normal. La luz parecía más débil, más pálida, como si el sol también me rechazara. El colchón estaba empapado de sudor y de un líquido oscuro que olía a hierro, y en mi brazo las 3 marcas negras brillaban como si acabaran de ser quemadas en la piel. Desde entonces cada día es una condena.
Los espejos son mis enemigos, me muestran sonrisas que no hago, gestos que no controlo. A veces mi reflejo me habla con los labios cerrados, y aunque no escucho palabras claras, entiendo el mensaje: ya no eres tú. Por las noches el colchón se hunde a mi lado, y aunque no veo nada, siento un peso, una respiración. Sé que él se acuesta conmigo, invisible, reclamándome como suya. He intentado rezar, pero las palabras se enredan en mi boca. Cada vez que pronuncio el nombre de Dios, el aire se vuelve más pesado, y una voz dentro de mí se burla, me hace callar. A veces siento que no soy yo la que piensa, que alguien más está dentro, moldeándome poco a poco. Lo peor es que hay momentos en que no me reconozco. He atrapado a clientes mirándome con fascinación, y yo disfruto del miedo en sus ojos. Antes, la culpa me desgarraba. Ahora, una parte de mí sonríe como si esa oscuridad fuera ya natural. Sé que la transformación es inevitable, que tarde o temprano, esas alas que palpitan en mi espalda romperán la carne y me convertirán en lo que él quiere. Doña Elena cumplió su ciclo, y ahora vive rejuvenecida, alimentada. Yo soy su sucesora, su nueva esposa. Por eso les cuento esto, no para que sientan lástima, no para que intenten salvarme, porque ya es tarde para mí. Se los digo para que no cometan el error de acercarse a ella, ni de escuchar las promesas de belleza eterna. Cuando vean a una mujer extraña que les ofrece un cigarro y les habla de un ángel que la visita, corran. No miren atrás, no acepten nada, porque lo que ella ofrece no es un regalo, es una cadena. Y cada cadena conduce al mismo lugar, a él. Yo ya no soy dueña de mi cuerpo, ni de mi alma. Pero ustedes aún tienen la elección. No la desperdicien. Porque lo que parece un ángel que promete amor y poder, en realidad es la condena más cruel que puedan imaginar. Suscríbete para más relatos de terror reales y perturbadores, porque lo que escuchaste hoy apenas es el comienzo. Nos vemos en el próximo relato, si te atreves.